Vamos a ver cómo simplificar fracciones algebraicas. Primero hay que tener claro lo que se puede simplificar y lo que no. Lo vamos a ver con números para que se entienda mejor. Si yo tengo la fracción 6/9 y descompongo el numerador y el denominador de manera que 6 es 2 por 3 y 9 es 3 al cuadrado, o lo que es lo mismo es 3 por 3, yo voy a poder simplificar entre 3, de manera que si yo divido 3 entre 3, pues me quedaría 1 y se simplifica de manera que la fracción nos queda 2/3. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque en el numerador, si nos fijamos, todos los números que tenemos están multiplicando a todo el numerador, es decir, son factores, y lo mismo nos ocurre en el denominador. Sin embargo, si tenemos una fracción en la que hay sumas o restas, por ejemplo, si tuviéramos esta fracción, 2 más 3 partido 3 más 3, en este caso no podríamos simplificar un 3 de arriba con un 3 de abajo. Y la manera en que lo podemos ver claro es porque en este caso, afortunadamente, como son números y podemos sumar, vemos que la fracción resultante es 5/6, no de simplificar que nos quede 2/3. Es decir, si yo en una fracción todo lo que tengo son factores, puedo simplificar aquellos términos que están repetidos, mientras que en el caso de que haya términos sumando o restando, no puedo simplificar. Vista un poco esta primera aclaración de qué es lo que se puede simplificar y lo que no, vamos a ver cómo se simplifican las fracciones algebraicas con 3 ejemplos. Para ello, lo primero que tengo que tener claro es que, por ejemplo, no puedo simplificar un x cubo del numerador con un x cubo del denominador, porque para que ello se pudiera hacer deberían ser factores, es decir, deberían estar multiplicando a todo. Como no lo vamos a poder hacer así, vamos a necesitar que todo esté multiplicando, es decir, que todos sean factores. Y para ello vamos a tener que utilizar las herramientas que nos permiten factorizar polinomios. De manera que vamos a tener que factorizar el numerador y el denominador de la fracción por separado y luego ya sí reducir los términos comunes, como hemos hecho en el caso de la primera fracción con números. Vamos a ver cómo factorizar esta primera fracción para luego poder simplificarla. Empezamos por el numerador. Nos debemos dar cuenta de que podemos extraer factor común, que siempre es lo primero que debemos hacer en caso de que eso sea posible. En este caso el factor común es la x. Luego recordamos que dividimos lo de fuera entre lo de fuera y alcanzaríamos a encontrar que el polinomio que nos queda es x² más 2x más 1. En el denominador también podemos extraer factor común x. X cubo entre x nos quedaría x al cuadrado y x entre x nos quedaría 1. En este paso ya podríamos reducir una x de arriba con una x de abajo, puesto que ya son factores y están multiplicando a todo. Lo que pasa es que para que veamos toda la reducción junta lo voy a hacer en el siguiente paso. Una vez que hemos extraído factor común, tendríamos que factorizar los paréntesis. En el paréntesis de arriba lo podemos factorizar por Ruffini o resolviendo la ecuación de segundo grado, pero si vemos que es un producto notable, puesto que tenemos cuadrado del primero más doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo, también deberíamos aplicarlo, ya que eso nos facilita la factorización. Como tenemos tres términos, todos ellos positivos, si esto es un producto notable tiene que ser el cuadrado de una suma, de manera que este sea el cuadrado del primero, que eso da x, que el 1 sea el cuadrado del segundo, de manera que tenemos 1, y de forma que el doble del primero por el segundo, 2 por x por 1, sea 2x. En el denominador la x ya la teníamos factorizada y deberíamos factorizar el x² menos 1, que una vez más lo podemos hacer por Ruffini, o resolviendo la ecuación incompleta de segundo grado que aquí nos queda, o una vez más viendo que también aquí tenemos un producto notable porque tenemos cuadrado del primero menos cuadrado del segundo, que eso venía obligatoriamente de una suma por una diferencia. De manera que el primero tiene que ser elevado al cuadrado x², es decir, x, y el segundo tiene que ser 1. Una vez que hemos llegado aquí, ya todos son factores en el numerador, todo se está multiplicando y lo mismo en el denominador. En ese punto ya podemos simplificar. En este caso podríamos reducir una x de arriba con una x de abajo. Ahora sí se pueden simplificar porque son factores y multiplican a todo, igual que en la primera fracción con números, cosa que no podíamos hacer aquí al principio porque nos ocurriría algo como en el segundo ejemplo con números. El factor x más 1 también está repetido arriba y abajo, entonces también lo podemos reducir. En este caso podemos reducir un x más 1 de abajo con un x más 1 de arriba, que la manera de indicarlo va a ser con ese cuadrado que tenemos ahí. Por lo tanto, el resultado final nos quedaría
el factor x más 1 en el numerador y x menos 1 en el denominador. Esta fracción ya no se puede simplificar más, igual que cuando tenemos números se dice que es una fracción irreducible y ahí terminaría nuestro ejercicio. Recordando una vez más que ahora no podemos reducir la x con la x puesto que no son factores y no está multiplicando a todo ni el 1 con el 1. En el siguiente ejemplo, ya muy similar, tendríamos primero siempre que descomponer factorialmente el numerador y el denominador. Si empezamos por el numerador, como es un polinomio de segundo grado, lo podemos hacer por Ruffini, pero también lo podríamos hacer resolviendo la ecuación de segundo grado. Si lo hacemos por Ruffini, recordamos que tenemos que probar con los divisores del término independiente, es decir, las posibles raíces son más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6. Tendríamos que ir probando hasta que encontremos una que nos dé que el resto es 0. En este caso, iríamos probando, por ejemplo, hasta llegar al menos 2, de manera que al hacer Ruffini encontraríamos que esa es una raíz, o dicho de otra manera, cuando encontrábamos la raíz menos 2, escribíamos al descomponerlo factorialmente que su factor asociado es x más 2. Y recordamos también en Ruffini que cuando llegamos a un polinomio de grado 1 ya está descompuesto y no necesitamos volver a factorizarlo, se escribe tal cual y nos quedaría x más 3. Una vez que ya hemos terminado de descomponer el numerador, procederíamos de igual manera con el denominador. Es un polinomio de grado 3, en este caso no nos queda otra alternativa que probar con la regla de Ruffini, ordenando coeficientes y incluyendo ceros en el caso de que faltase el término de algún grado que aquí no estuviera presente. De nuevo tendríamos que probar con los divisores del término independiente, es decir, más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6, más menos 18. Como la idea es que se pueda simplificar, probablemente el menos 2 o el menos 3, al menos uno de los dos, seguramente también serán raíces nuestras para que luego el factor esté común en el numerador y en el denominador y se pueda simplificar. Si empezamos factorizando, pues tendríamos, por ejemplo, que ir probando más 1, menos 1, no nos van a funcionar, llegaremos al menos 2 y nos ocurrirá lo siguiente. Hacemos Ruffini de la manera habitual y como al final nos aparece que el resto es 0, significa que menos 2 es una raíz del polinomio que forma parte del denominador y que su factor asociado es el factor x más 2. Y luego, cuando llegamos aquí, podemos seguir haciendo Ruffini, ¿de acuerdo? Nos va a aparecer el menos 3 dos veces, o también estaría bien que fuéramos viendo que esto es una identidad notable, porque eso si lo volvemos a traducir a su forma polinómica, tenemos que es x cuadrado más 6x más 9, donde tenemos cuadrado del primero, aquí tenemos el cuadrado del segundo y aquí tenemos doble del primero por el segundo. Este tipo de cosas hay que intentar ir viéndolas y si no, siempre lo podríamos resolver. Con Ruffini nos aparecerá menos 3 solución doble o resolviendo la ecuación de segundo grado que también nos aparecerá menos 3 solución doble. De cualquiera de todas esas maneras, al final tenemos que llegar a descomponer de manera que nos quede el factor x más 3 al cuadrado. Cuando ya estemos seguros de que todos son factores en el numerador y todos factores en el denominador, es cuando podemos proceder a simplificar. Para proceder a simplificar, recordamos que podemos reducir los términos que sean comunes en el numerador y en el denominador. En este caso podemos simplificar un x más 2 arriba con un x más 2 abajo y también podemos reducir un x más 3 de arriba con un x más 3 de abajo, que una vez más, como tenemos exponente, lo podríamos simplificar simplemente tachando o marcando el exponente. Por último, el resultado nos quedaría, abajo nos queda un único factor que es x más 3 y luego conviene recordar que cuando no nos ha quedado nada porque ya hemos simplificado todos los términos, ocurriría como si en un ejemplo de fracciones nos hubiera quedado que podríamos simplificar todos los números, en realidad lo que nos queda, recordamos, no es un 0, es un 1 y ese sería el resultado de la siguiente fracción ya simplificada hasta llegar a la fracción irreducible. Vamos a ver un último ejemplo. En el numerador tenemos x cuadrado más 6x más 9, que si os fijáis lo acabamos de hacer en el ejemplo anterior. Es un producto notable, recordad que si no reconocemos que es un producto notable siempre lo podríamos hacer por Ruffini resolviendo la ecuación de segundo grado, en este caso aprovechando el resultado que tenemos en el ejercicio anterior, lo escribimos como x más 3 al cuadrado. Y tendremos que descomponer este denominador que tenemos aquí. Si lo hacemos por Ruffini, escribiremos los coeficientes y tendremos que ir probando con los divisores del término independiente que son 1 menos 1, 3 menos 3. Como seguramente nos habrán puesto un ejercicio para que se pueda simplificar numerador y denominador, aquí recordamos que en realidad lo que tenemos es la raíz menos 3. Por lo tanto,
es muy probable que el menos 3 también sea una raíz del denominador. Probamos con Ruffini y en este caso se nos cumple que menos 3 es una raíz del denominador, o dicho de otra manera, que x más 3 es un factor del denominador. Recordamos una vez más que cuando llegamos a un factor de grado 1 no necesitamos ya descomponerlo con Ruffini, de hecho con números enteros no nos va a salir, y podemos escribir ya directamente que el otro factor es 2x más 1. Por último, cuando ya hemos descompuesto tanto numerador como denominador, nos queda simplemente simplificar. En este caso, el único término común o factor común es este x más 3 con este x más 3 de aquí, de manera que el resultado nos quedaría x más 3 en el numerador dividido entre 2x más 1 en el denominador, siendo esta ya la fracción irreducible.